Iniciamos nuestro programa ya con día viernes y con grandes invitados desde la Corporación de Asistencia Judicial. Hoy día tenemos un tema que tenemos que abordar, que como sociedad también tenemos que dar ese paso también tan importante para entenderlo desde una perspectiva técnica. Hoy día es el trabajo que hacen los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial y quiero saludar al abogado Matías Andrade que me acompaña hoy en el programa. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Matías, vamos a conversar hoy día de este tema del divorcio en Chile. Sin lugar a dudas, desde la perspectiva también de entender qué es el divorcio, quizás avanzar también sobre el proceso de los tipos de divorcio. Alguien ha dicho también del cese de convivencia y además cómo la corporación permite el acceso a la justicia para entender lo que son los deberes y las obligaciones que tiene también el hecho de tomar esta decisión. Y quiero preguntarte respecto de ello, ¿no? El divorcio en Chile que también ha ido sufriendo cambios a través de su historia, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco de ello. La última modificación fue la nueva ley de matrimonio civil, que es la 19.947, que se entró en vigencia en mayo del 2004. Ya. A diferencia de la ley anterior, lo que modifica esta ley es ciertos requisitos, principalmente el cese de convivencia, para acreditar separación de hecho entre los cónyuges. Y ahí establece ciertos medios probatorios más rígidos. Los matrimonios celebrados antes del 2004 tienen una carga probatoria un poco más flexible, que se prueba por testigos, ciertos documentos, con prueba documental y testimonial. En cambio, con la modificación que se hizo en el 2004, se exige este documento del cese de convivencia, ya que puede ser mediante un acta suscrita ante notario, ante el oficial de registro civil, que es la más típica, ya, y una transacción aprobada judicialmente, ya que lo que busca este documento es acreditar la fecha cierta del cese de convivencia, ya que dependiendo del tipo de divorcio, empiezan a correr los plazos dependiendo de cada uno de ellos. Oye, bueno, déjame entender un poco, Matías. Este cese de convivencia, para que bueno, el nombre lo dice, pero dicen que lo obvio a veces uno se pierde, ¿no? Claro, es como decir, ¿sabe qué? Una pareja, dice, ya, María y Juan. Por ejemplo, Juan dice, ya ha cesado de convivir, ya no viven juntos, ya no están, ya no tienen una vida en común, y por lo tanto, en este documento, ellos acreditan de que ya por un tiempo determinado estas personas no viven en el mismo domicilio y en el espacio físico adecuado, no tienen una vida en común, una cosa así. Y para acreditar, porque la ley exige ciertos plazos. Por ejemplo, para el divorcio de mutuo acuerdo exige el plazo de 1 año de este cese de convivencia. Porque, por ejemplo, nosotros nos pasa muchas veces en la corporación que llegan personas diciéndonos, no, nosotros llevamos 15 años separados de hecho. Pero, ¿cómo acreditamos? ¿Cómo lo acreditamos, no? ¿Cómo lo acreditamos? Entonces, lo que busca este cese de convivencia es como acreditarlo legalmente, que sirva como el principal medio de prueba para comenzar a correr los plazos para poder presentar la solicitud de divorcio. Oye, Matías, pero ¿eso significa una convivencia efectiva o no con pololeo intermedio, como que yo fui de visita? Es como para acreditar, perdóname que te pregunte. Idealmente es que no hayan tenido una reconciliación en este caso. Idealmente que sea desde la fecha cierta que se establece. Aunque de todas formas, o sea, si pasa, lo importante es que esté el documento acreditado. Yo quiero hacerle esta pregunta al abogado para poder entenderlo. Sé que lo saco de su contexto tan ordenado como es Matías Andrade Fernández, pero las cosas de la vida, esta es una relación entre personas. Exacto. Y las personas también vamos trabajando. Bueno, otra de las cosas que quiero preguntarte respecto a cuál es el rol que cumple aquí la asistencia que hace la Corporación de Asistencia Judicial, reitero un poco, para las personas, porque aquí puede ir ambos cónyuges, o puede ser también uno de ellos. ¿Cuál es la pega que cumple la corporación y a quiénes atiende? Entendiendo, por supuesto, que hay un rol que cumple socialmente la Corporación de Asistencia Judicial para las personas que pueden o no tener acceso aquí todos tenemos acceso a la justicia, pero no por ley todos pueden ser, seguir un curso a través de la corporación. Exactamente. Bueno, en principio, el acceso a la Corporación de Asistencia Judicial es universal para toda la ciudadanía. Toda persona puede acercarse a la corporación a pedir una orientación, y en base a eso, dependiendo si cumple los requisitos, por ejemplo, en base al registro social de hogares, que esto es nuestro principal filtro, que las personas que están dentro del 40% más vulnerable, ellos tienen acceso directo. Los que están dentro del 40, 50 y 60, pues pasan por evaluación socioeconómica de nuestra trabajadora social de la corporación. ¿Ya? En base a eso, lo que nosotros buscamos
es acercar el derecho a la ciudadanía, ya acercar las personas llegan con muchas dudas más que claridad al momento de consultar, entonces, y aparte llegan muy nerviosas, ya lo que creemos como corporación es que esta asesoría jurídica debe ser de la forma más clara y más cercana, no buscar tanto tecnicismo en la explicación, sino que las personas puedan comprender ya las instituciones jurídicas y que de todas formas se vayan tranquilas y sabiendo qué hacer para el futuro, para tomar una buena decisión en cuanto a sus decisiones tanto patrimoniales, de familia, en cuanto a sus hijos, y eso es lo más importante como visión de la Corporación de Asistencia. Sin duda, ¿no? Y me imagino que con tu experiencia te ha tocado también, Matías, de que a veces uno va a buscar una respuesta que quizá no es la que uno quiere, pero que lo que la ley establece, que eso hay que planteárselo, me imagino, muy claro, ustedes lo tienen, porque cuando comienza el matrimonio, lo menos que uno lee son todo lo que le dice, o escucha lo que le dijo el juez civil. Claro. Estas son sus derechos, estas son sus obligaciones, pero cuando ya hay cuando ya este contrato se disuelve, ¿no es cierto? Claro. Hay obligaciones que uno va a tener que cumplir. Claro. Entonces es la parte ahí que a uno no le gusta escuchar, en la parte final, ¿no? Exactamente. Y también depende del régimen patrimonial que hayan elegido al momento de casarse, porque ahí tenemos 3 regímenes patrimoniales, que son el de sociedad conyugal, participación en los gananciales y el de separación de bienes. Entonces, ya, habiendo estos tres elementos por los cuales tú te casas, ¿no es cierto? Pero también eso significa de que hay tipos de divorcio, así como hay regímenes, digamos, de matrimoniales, también hay tipos de divorcio que contemple la ley en nuestro país. Claro, existen 3 tipos de divorcio, que es el divorcio por unilateral por cese efectivo de la convivencia. Ya, ¿eso qué significa? El divorcio donde uno de los cónyuges solicita a otro el divorcio, porque el otro quizás no está de acuerdo o no. Por ejemplo, nos ha pasado que hay matrimonios que 10 años que no saben dónde está el otro, entonces no hay comunicación entre ellos y uno empieza el trámite. Eso respecto. Y ese sería uno. Ese sería uno. Y además la ley exige el cese de convivencia de 3 años. De más de 3 años haber acreditado cese de convivencia para que uno de los cónyuges pueda demandar al otro. Y el otro sería... el mutuo acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo, que como su nombre lo dice, ambos no terminaron tan mal su vínculo. Y existen acuerdos respecto a ciertas materias, que es el que nosotros siempre recomendamos y el que más quizás tramitamos, donde intentamos señalarle a las personas la rapidez o fluidez de este divorcio. Ya porque... aparte exige 1 año del cese de convivencia, que es el plazo que exige la ley de 1 año, contado desde que se fija la fecha cierta, y además es muy rápido, ¿ya? Es un trámite que nosotros lo solicitamos al tribunal, se demora aproximadamente 5 días en resolverlo, pasan los términos legales de 10 días para que nadie se opone a la sentencia, o sea, ninguno de los cónyuges apeló a la resolución, y después se oficia al registro civil para que proceda a la subinscripción de esta sentencia de divorcio. Entonces, en menos de 1 mes las personas pueden estar divorciadas legalmente por la rapidez, y aparte el tribunal resuelve de plano, no cita audiencia. Nosotros presentamos toda la documentación y el tribunal resuelve en base a eso. No cita audiencia como en el divorcio unilateral, que pasamos a una audiencia preparatoria, una audiencia de juicio y después dicta sentencia el tribunal. O sea, tú quedas, ¿en qué condición tú quedas como divorciado, no? Sí, el estado civil cambia a divorciado. Cambia a divorciado. Sí. O sea, cuando a ti te preguntan, llenas una forma, los gringos, ¿no? Un formulario, te dice, ¿cuál es tu estado civil? Claro, ¿Eres divorciado o divorciada? Exactamente. Ya. Porque no vuelve a estar soltero. No se vuelve al estado civil de soltero cuando se casa. Oye, tú has hablado de estos 3 elementos, ¿no? De los tipos de divorcio. Ahí faltaba el culposo. El culposo. El divorcio por culpa. ¿Y eso qué es lo que es? El divorcio por culpa es aquel cuando uno de los cónyuges, por una falta grave o una violación grave de los derechos o deberes que impone el matrimonio, ya sea para el cónyuge o para los hijos, y vuelve intolerable la vida en común. ¿Ya? Es una falta grave de uno de los cónyuges. Por ejemplo, puede ser la infidelidad. También está como ejemplificado en la ley el alcoholismo, ciertos aspectos como ciertas condenas por violencia intrafamiliar, ciertas condenas penales también dan como un requisito para que uno de los cónyuges pueda pedir el divorcio por culpa. Y en este aspecto no pide plazo legal la ley. Establece que el que haya hecho el cónyuge como víctima de la falta imputable al otro puede demandar el divorcio cuando tenga la documentación y las pruebas para poder hacerlo. Es que eso es súper importante lo que tú dices, porque desde la perspectiva de lo que uno está escuchando, por ejemplo, el tema de la infidelidad, yo no estoy defendiendo a nadie, claro, pero hablando de un tema de justicia y de equidad también, digamos, de un acceso equitativo a la justicia, todo tiene que ser probado, tiene que haber una prueba, tiene que haber también
una determinación judicial que Exacto. acredite de que el otro, el que está siendo acusado también, porque no es cosa de que a mí se me ocurra algo nomás Exacto. para acusar a otro, porque estoy denigrando a una persona, ese también va a tener el derecho a defenderse frente a... me imagino, ¿no? Exacto. ¿Sí? Por supuesto, toda persona tiene derecho a la defensa luego que interponen una demanda. Entonces, por supuesto, el cónyuge demandado puede oponerse o solicitar el rechazo de la sentencia de divorcio culposo, porque igual hay a veces jugadas jurídicas que se hacen para poder saltarse, quizá muchas veces se juega con eso. Entonces, que muchas veces dicen que ocurrieron estos antecedentes para quizás saltarse los plazos legales. Entonces, eso hay que también tener mucha probidad en cuanto a ese aspecto, porque no puede, los cónyuges muy mala relación pueden tener, pero hay que cumplir la legislación. Y eso es lo que también se recomienda también a mis colegas, de que no porque la persona llegue con mucha desesperación a quererse divorciar, quizás saltarse como la legislación en ese aspecto. Siento que hay que tener mucho cuidado en cuanto a que los antecedentes estén válidamente probados para que el divorcio culposo pueda aprobarse. Oye, es importante, ¿no? Me imagino que te quería preguntar cómo ha sido la curva. Tú has trabajado también en Chillán, estuviste en Yungay, yo estaba en Yungay, me contabas un poco dentro de tu historial, sí. Y a veces en la Corporación de Asistencia Judicial se trabaja en distintas materias. Hoy día estamos abordando lo que es el tema del divorcio. ¿Esto llega mucho a la corporación? ¿Se conversa habitualmente? ¿La gente tiene información o todavía nos falta un poco de cultura respecto a este tema? Porque pareciera que aparecen tantas leyes. Cuando apareció la ley del divorcio, pareciera que se iba a volcar la gente, se tenía mucho miedo. Yo no sé si tú te acuerdas, estuviste en ese proceso cuando se dijo, venía la ley del divorcio, parecía que los tribunales se iban a llenar, se iban a saturar, pero ya ha pasado el tiempo, como que se ha ido estabilizando. Claro. ¿Cómo has visto tú la curva? ¿Hay mucha gente que llega a la corporación, se sigue preguntando sobre ello? Sí, cuando se aprobó yo era muy chico cuando se aprobó la ley, entonces no viví como en esa experiencia ni las discusiones como parlamentarias que hubo en esa época. Pero sí, lo que puedo mencionar es que hay harta duda, sobre todo en nuestro nudo crítico, en cuanto a las siempre consultas y como la orientación jurídica, como que tenemos que dar un poco, bajándole un poco las expectativas a las personas cuando llegan con el cese de convivencia unilateral y solamente fueron al registro civil a firmar el documento, cuando fue uno de los cónyuges unilateralmente. Y en ese documento hay un apartado chiquitito que dice, para que este documento tenga validez, tiene que ser notificado al otro cónyuge. Y para que sea notificado al otro cónyuge tiene que pasarse por el tribunal, por el juzgado de familia de Chillán o del juzgado que corresponda a su territorialidad, para que este documento tenga validez y empiece a correr la fecha de cese de convivencia. Entonces la señora dijo, no, yo fui al registro civil, firmé el documento, pero cuando yo lo reviso no fue notificado al otro cónyuge y no empezaron a correr los plazos. Entonces eso es como la orientación principal a las personas que puedo dar, es que al momento de ir al registro civil, porque muchas veces se omite esa información de que las personas tienen que ir con ese documento al tribunal de familia para que el otro cónyuge sea notificado y empiecen a correr los plazos. No así cuando van los dos cónyuges de mutuo acuerdo, van al registro civil y firman el cese de convivencia. En ese aspecto no es el requisito. Pero lamentablemente nos hemos encontrado con muchas situaciones que las personas llevan 3 años, 4 años con el documento y no está legalmente con una sentencia judicial que diga que está en la fecha de cese de convivencia una vez notificado el otro cónyuge. Oye, pero ¿cómo se acredita que este documento sea válido? Yo te hago la pregunta porque tú dices algo súper potente. ¿Qué importancia tiene la representación jurídica? Sobre todo el hecho ya de ir a la corporación, porque para hacer un divorcio tú necesitas representación jurídica, o es cosa que a mí se me ocurra, oye, ¿sabes qué? Anotemos un papel en la casa, nos ponemos... Esto puede pasar, yo hago la pregunta, porque hoy día bajemos una forma de internet y la anotamos, porque hoy día todo le pedimos a Google, ¿no? Que mira, ¿sabes qué? Un amigo te puede pasar un papelito, anota esto, lo otro. No le estoy bajando, pero yo pienso que aquí tiene que haber porque aquí detrás de una separación, a veces hay hijos, hay familia, hay que cuidar también todo un entorno en el tema de la separación. Cada persona tomará la decisión que le corresponda, pero aquí también hay derechos y obligaciones, hay menores también involucrados, quizás hay temas también de pensiones. Te hago la pregunta, Matías. En el sentido de, hay muchas, por ejemplo, muchas cosas que regular.
¿ya? Por ejemplo, en el divorcio de mutuo acuerdo, como ambos cónyuges, Sí. existe este acuerdo, deben establecer relaciones mutuas entre ellos. Y se regulan ciertos aspectos respecto a los hijos, de los bienes, de la relación directa regular, el cuidado personal de los hijos, también la patria potestad, que en este documento Sí. se puede presentar en esta solicitud al tribunal. Entonces, las personas llegan a nuestra orientación o buscando una asesoría respecto muchas veces por temas patrimoniales. Ya, Por ok, el perfecto. tema de se van a divorciar, qué pasa con la propiedad que se adquirió, están casados en sociedad conyugal. Entonces, pero igual hay que hacer esa bajada de que no es solamente eso, hay otros aspectos que, no sé, pues tienen hijos, tienen relaciones entre ellos, por ejemplo, muchas veces los cónyuges ahora se demandan alimentos entre ellos, hay que regular eso, si es que existe deuda. También existe una cláusula que se llama la cláusula de dureza, que uno de los cónyuges puede, si lo demandan, puede oponerse al divorcio porque el otro cónyuge no cumplió con las obligaciones alimenticias para con él o para con sus hijos. Ok. Entonces el divorcio igual tiene varias instituciones ahí que las personas hay que orientarlas y hacerle esta bajada de la legislación para que puedan comprender de buena forma y que cuando llegan a buscar asesoría se vayan con más claridades que dudas, porque muchas veces llegan con mucho nervio, con muchas inquietudes y a veces uno peca de quizás explicar con mucho tecnicismo Correcto. el trámite e intentar siempre, de hecho creo que gracias a la experiencia que he adquirido en la corporación he aprendido a que las personas siempre les pregunto, ¿le queda alguna duda? ¿Le quedó claro? Porque hay muchas veces que uno se va en el tecnicismo, en la explicación como muy legislativa, pero hay que acercar entonces en este caso, en este aspecto, lo que dice la norma a la ciudadanía y aterrizarla un poco ahí. De todas maneras, estamos con Matías Andrade, él es abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, hoy día hablando sobre este tema del divorcio desde otra perspectiva. Mira, tengo una pregunta acá que me plantean a través del chat, Matías, que tiene que ver si a ustedes de repente les ha tocado abordar este tema del divorcio. A veces se habla del divorcio en personas jóvenes que conocen mucho el tema de la legislación. Tú hablaste del tema patrimonial y creo que por eso nace esta pregunta acá que me llega a través del WhatsApp interno y que habla sobre personas que han tenido que llegar porque tú hablas de las fechas. Personas que por años se hicieron una separación de hecho y que llegó el tema patrimonial y que de repente llegan a la corporación porque le dijeron, ¿sabe qué? Mira, le quiero dejar esto a mi hijo, pero usted está casado, usted todavía tiene un régimen patrimonial. ¿Te ha tocado algún caso así que alguien haya llegado que dice, mira, yo llevo como 50 años y resulta que estoy casado, pero me gustaría ordenar este problema? ¿Aparecen ese tipo de casos? Claro, sí, por supuesto. De hecho, ahí tenemos la ventaja de que ellos se rigen por la ley de matrimonio civil antes del 2004. Entonces, o sea, del 2000. Esa es la fecha. Y tiene incluso, creo que fue noviembre de 2004. En mayo del 2004. O sea, estamos como casi en la fecha, estamos a estar de cumpleaños próximo, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si llevan 50 años, ahí nos regimos por la ley, por los matrimonios celebrados antes del 2004. Ya. Entonces, la libertad probatoria no tenemos que acreditar este cese de convivencia con este documento en el registro civil, sino que lo podemos acreditar, como decía hace un rato, con testigos documentales o con... es mucho más simple la prueba para Ahí aparecía ahí donde se usaba el tema de la muerte presunta, ¿no? O sea, donde se publicaban todos los diarios oficiales de la época y nadie no aparecía nomás. Claro, esa es otra institución, sí, de la muerte presunta. Ese era otro tema. Es otro tema, sí. No, pero en ese aspecto, claro, cuando nos llegan estas personas que llevan muchos años casados y no hayan regulado nada, idealmente es poder intentar en ese aspecto orientarlos al tema patrimonial, de que porque, claro, si están casados en sociedad conyugal, ahí se complica un poco la situación, porque qué entra a la sociedad conyugal, qué bienes no entran, qué se adquirió antes del matrimonio, durante el matrimonio, qué derechos le corresponden a cada cónyuge. Entonces eso es lo que igual hay que orientar, que el divorcio es una institución, pero hay que liquidar posteriormente la sociedad conyugal. Okay, perfecto. Entonces, y ahí es cuando se ve el tema patrimonial. Eso hay que dejarlo bastante claro, que muchas veces las personas se divorcian, pero la sociedad conyugal en este aspecto se forma una comunidad y sigue vigente después del matrimonio. Entonces lo que tiene que hacer la gente posteriormente a la sentencia es liquidar la sociedad conyugal. Mira, aquí me pregunta Roberto Carlos Santander, buen día para todos, así como existe el artículo 150 para la mujer. Muy bueno ese artículo, dice. Exactamente. ¿Existe algún similar para el hombre? No, porque lo que busca, porque hablamos de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal en esta institución que es bien, para mi punto de vista, bien arcaica en muchos aspectos, lo que como el hombre, el marido en este aspecto, era el jefe de la sociedad conyugal. Él es el que administra todo el patrimonio de la familia. Entonces lo que buscaba el artículo 150 era proteger a la mujer respecto cuando ella trabaja y con producto de su trabajo adquiere esta propiedad o adquiere un bien que ingresa a la sociedad conyugal. Entonces lo que busca este artículo es que ese bien no ingrese y que sea solamente patrimonio de la mujer casada. Ya. Eso, claro, ahí había la protección también, claro, exactamente, del bien familiar. Se dejaba ahí como
como eso, como una protección, digamos. Claro, es que el bien familiar es otra institución también. Esa institución también es, claro. Exactamente, que esa institución viene cuando están bien casados, hay un bien que es de la familia, Ya. y es la residencia principal de la familia común. Uh-huh. Y lo que viene a hacer es una limitación, en este caso, como al dominio, para no disponer de esa propiedad mientras esa residencia sea ocupada como residencia principal de la familia, para que el otro cónyuge no pueda después venderla, por ejemplo. Uh-huh. O durante esté la familia viviendo ahí, nadie pueda disponer de esa propiedad y que no queden con un techo o un domicilio donde las personas o la familia común pueda sobrevivir o hacer su vida cotidiana. Oye, estamos conversando de este tema, hoy día hablando sobre el divorcio, los matrimonios celebrados. Es muy importante esta fecha, parece que el del 2004, como tú decías, de esta nueva ley de matrimonio civil, cumple un rol importantísimo, ¿no? Exacto, Sí. Principalmente en la prueba. Es lo primero que ustedes preguntan, ¿no? Sí, ¿cuándo? Es como el checklist del... Exactamente. Como dirían algunos, ¿no? Claro, porque si es después del 2004 nos tienen que entregar nos tienen que traer como prueba documental el cese de convivencia. Bueno, y aquí primero, saber la fecha. El tema de la acreditación también es muy importante. Eso tiene que acreditarse, las pruebas, todo tiene que haber pruebas. ¿Y qué tribunales son los que ventilan, como dicen los abogados? ¿Dónde se ven este tipo de causas? En los juzgados de familia. Uh-huh. Juzgados de familia. Ya. Por ejemplo, en Yungay lo veíamos en el tribunal que es el juzgado de letras y garantía, que tiene competencia en familia. Ya. Por ejemplo, acá en Chillán tenemos un tribunal que es especializado, que es juzgado de familia. Ya. En comunas más pequeñas se ven los tribunales que son de la comuna, probablemente el de San Carlos, que también es un juzgado de letras, pero tiene competencia en familia. Oye, me reiteran aquí, por ejemplo, me dicen qué consecuencia jurídica podría tener una persona. Volvemos, tú lo mencionaste delante, respecto a alguna consecuencia jurídica o alguna dificultad práctica cuando no existe la constancia formal o no hay una notificación, por ejemplo, en el cese de convivencia. No puede realizarse el trámite de divorcio mientras no se cumpla los matrimonios celebrados después del 2004. No se puede realizar el trámite de divorcio mientras no esté este documento. O sea, aquí no es que los plazos ahí no empiezan a correr. Simplemente no voy a empezar nomás. Exacto, Claro. no empiezan a correr los plazos. Aunque te insista, ya no se La puede, viabilidad jurídica es bien compleja ahí porque el tribunal lo va a rechazar. Porque al momento de hecho presentar la demanda, el Poder Judicial nos pide la fecha del matrimonio. Uh-huh. Entonces, si no acreditamos con el documento la fecha cierta, el tribunal lo va a rechazar. Por la cultura nuestra, y te voy a hacer una pregunta, Matías, yo hago las preguntas, aquí usted es el experto, yo pues pregunto. La pregunta es, ponle tú que una persona se le ocurre, dice, lo típico los matrimonios, después está en el divorcio, pasa lo mismo, dice, no, inicia el trámite tú o no, empieza tú primero. ¿Puede ser así o lo pueden tener que ser de forma mutua? O cuando dice, mira, ya han llegado a tal acuerdo, han pasado por tales procesos que una de las partes o uno dice, ya sabe que inicia todo el trámite nomás. ¿Puede ser así? Sí, por ejemplo, nos pasa muchas veces que llega una de las cónyuges a la corporación o un cónyuge a la corporación y dice, no, si lo conversé con mi señora, uh-huh. Estamos de acuerdo, pero me dijo que yo iniciara el trámite. Ya. Entonces, lo que hacemos en ese aspecto en la entrevista es decirle, mire, está la opción del divorcio mutuo acuerdo, denos el contacto de su cónyuge, nosotros lo llamamos, o que venga a conversar con nosotros y así hacemos el trámite mucho más rápido. Entonces, lo que buscamos en ese aspecto es este divorcio de mutuo acuerdo. Ya cuando la persona llega, no, inícialo tú, pero el otro también está de acuerdo, entonces buscamos que lo inicien ambos juntos y hacemos en este trámite el divorcio de mutuo acuerdo. Bueno, ya no estamos promoviendo el divorcio ni mucho menos, sino que para que la gente lo entienda, hoy estamos en un mundo muy sensible, lo que estábamos explicándole a la gente que cuente con las herramientas necesarias, una orientación. ¿Y qué pasa cuando un cónyuge no está en el mismo lugar, en el mismo espacio territorial que el otro? ¿Qué pasa en este caso, Matías? ¿Cómo actúan los tribunales? Por ejemplo, imagínate que una persona está en Chillán y tenemos una persona radicada en Punta Arenas por razones de trabajo, sí. U otro está en la minería del cobre, ¿no es cierto?, en la zona norte, entonces que se presenta una demanda. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el tribunal que manda? Porque aquí, ya vamos, por ejemplo, don Matías está llevando un caso. Te llegó una persona a la corporación y me dice, ¿sabe qué? La persona que nos vamos a separar, yo inicio este trámite y está trabajando en el norte del país. Claro. Quiero poner este caso porque dice, no lo encuentro, me dijo que yo iniciara el trámite. No es sabido en el territorio de la región de Ñuble. Claro, ahí rigen las reglas de competencia. Las reglas de competencia en este caso, que corresponde presentar la solicitud de divorcio unilateral en este caso,
caso, en el domicilio del demandado. ¿Ya? Y acá en la corporación existe lo que es la institucionalidad que tenemos interna, que es la corresponsalía. ¿Ya? Entre corporaciones nosotros nos comunicamos, por ejemplo, si el demandado está en Punta Arenas, nosotros entrevistamos al cónyuge que quiere demandar al otro, y por vía corporación enviamos toda la documentación a la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas para que ellos tramiten y demanden en el domicilio en el tribunal que corresponde, que es el domicilio del demandado. O sea, yo no me podría hacer el Larry y no he hecho nada. Perdón, pero si la idea estamos haciendo hoy día esta es una clínica jurídica, pero al estilo del HD, ¿no? Claro, porque y si no se puede ubicar, sería por ahí hay varias, bueno, hay mecanismos. Hay mecanismos, claro, que la última ratio siempre es llegar a la notificación por aviso, que es la notificación por publicación en los diarios y una publicación en el diario oficial, que cuando no lo encontramos en ningún domicilio, para poder dar continuidad a la causa, lo que hacemos es la notificación por aviso. Sí. No, y va a salir San Google de todas maneras, ¿no? Si en algún minuto va a tener que tener una liquidación, va a tener que llegar. Claro, no, si aparece, ¿no? No, si no invitamos a la tía Dorothy y la Contraloría lo encuentra ligerito, ¿no? Claro. Pero se dan cuenta cómo podemos ir conversando este tema. Yo te quiero agradecer, Matías, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Ha sido una conversación. Siempre le invitamos nosotros, los abogados de la corporación, que ellos trabajan, son muy ordenados, muy técnicos, de hacerlo de una manera un poquito más coloquial para que entendamos todo. Este es un programa donde los abogados vienen a hablar para que todos podamos entender respecto a este tema. Así que esperamos tenerte muy pronto acá y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y espero que la comunidad haya podido comprender un poco más y haber disfrutado esta conversación acá en la radio. De todas maneras, Matías Andrade, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, y luego vamos a hacer una pausa porque se vienen los viernes de Allison. Creo que vamos